ocasión voy a explicarles la función buscar B o la misma que llamada, dependiendo de la versión del Excel que tenga instalado en su computadora, consultar V. Esta función tiene como propósito permitirnos encontrar un dato basado en un dato específico o en una característica específica dentro de un conjunto de datos. Entonces, para esto, pues les tengo esta imagen en la cual vamos a suponer una situación en la cual usted le pide un favor a alguien para que de un cajón de medias le traiga ese conjunto de medias que tenemos aquí remarcada en el recuadro verde. Para poder nosotros dar la indicación para que la persona nos traiga específicamente ese par de medias, se hace necesario definir una característica, un dato específico que nos permita diferenciar ese par de medias del resto de pares de medias que disponemos en dicho cajón. Entonces, en la imagen, digamos que vamos a encontrar unas características con relación a los pares de medias, que puede ser un tema de tamaño, pero podemos ver que todos tienen el mismo tamaño. Puede ser un tema de diseño, ¿verdad? Que uno le diga las de figurita o las de lineecitas. En este caso, pues todas las medias tienen el mismo diseño. Pero encontramos una característica que las diferencia y es el color. Entonces, a través de esa característica o ese dato único que no se repite dentro de ese conjunto de datos, podemos dar una instrucción para que no se encuentren ese par de medias que queremos que nos traiga. ¿Okay? Contextualizado eso al tema de Excel y a la función buscar B, vamos a tener una situación hipotética en el cual tenemos un conjunto de datos de unos empleados, como podemos ver en la imagen. Allí disponemos del código del empleado, los apellidos, nombre, de qué sucursal son, a qué facultad pertenecen, cuál es el cargo que desempeñan, cuál es ese salario, cuál fue esa fecha que inició y fecha de nacimiento de dichos empleados. ¿De qué manera, verdad, podríamos nosotros, cuál sería esa característica que nos permitiera a nosotros poder encontrar el dato de un empleado y que ese dato no se repita? Que de pronto dentro de este registro de conjunto de datos es un dato único, irrepetible. Entonces, no podríamos pensar en el apellido como ese dato único porque podemos tener varios empleados con el mismo apellido o nombre o que pueden pertenecer a la misma seccional o a la misma facultad o cargo o hasta en el caso el salario o fecha de inicio o fecha de nacimiento. Son datos que se pueden repetir dentro de ese conjunto de datos. Entonces, ¿cuál sería ese dato único, característica única, que no se va a repetir dentro de esta relación de empleados? Pues haría referencia a el código del empleado. Ese es un dato único a través del cual nosotros podemos buscar la información con relación a un empleado específico. Entonces, para el caso de la función buscar B, vamos a necesitar siempre identificar cuál va a ser ese dato único, porque a través de ese dato único nosotros vamos a hacer la búsqueda del resto de datos que necesitamos traer. Entonces, entrando un poquito más en cuanto a la estructura de dicha función, esta función trabaja con unos argumentos que son los que estamos colocando dentro de los paréntesis. Dichos argumentos están separados por punto y coma. Estamos viendo que son 4 argumentos, los coloqué de color rojo para que de diferentes colores, disculpen, para que los puedan identificar. En el primer argumento, precisamente, estaríamos haciendo referencia a esa celda o a ese dato único, a través del cual vamos a buscar la información. Entonces, en Excel, pues ese primer argumento es llamado valor buscado. Aquí les hago una breve explicación en qué consiste ese valor buscado. Es la celda que contiene el dato único con el cual va a buscar la información. O, mire que le estoy diciendo, la celda que contiene el dato único. O directamente colocamos el dato único con el cual se va a buscar la información. ¿Okay? Son 2 formas de uno poder configurar aquí este primer argumento. Seguido o separado ese argumento por un punto y coma, o puede ser por una coma, dependiendo de su versión de Excel, disponemos de que tenemos que relacionar la matriz
o la tabla donde están todos los datos, todo el conjunto de datos. Entonces hay que definirle un nombre a esa matriz. En ese segundo argumento está el nombre de la matriz, donde está la información que se requiere, o el rango de celda donde está la información que se va a buscar. O sea, hay dos formas. Yo personalmente le recomiendo siempre, siempre configurar el nombre de la matriz. El tercer argumento es el indicador de la columna. Entonces, aquí vamos a colocar el número de columna donde está ese dato que queremos retornar, que queremos que nos devuelva, el que estamos buscando. ¿Ok? Aquí les leo textualmente el número de la posición en la matriz donde está el dato que requerimos como resultado de la búsqueda. ¿Ok? Entonces uno aquí coloca el número como tal de la columna. Y ese último argumento, el cuarto argumento, pues aquí se coloca siempre falso, porque el parámetro por defecto trae para uno escoger entre falso o verdadero. Entonces colocamos falso, ¿para qué? Para cuando él esté buscando este dato único en nuestra matriz, busque el dato único exacto, no un dato aproximado. Entonces por eso siempre se le recomienda colocar la palabra falso. Si usted lo coloca verdadero, lo que él va a hacer es buscar un dato aproximado. Cuando busque un código, vamos a suponer el código 1, 2, 3, 4, y él encuentre el primerito, el código 1, 2, 3, 7, pues él me va a dar el dato del código 1, 2, 3, 7 y no del código 1, 2, 3, 4. Entonces por eso siempre se les recomienda colocar falso para que él haga la búsqueda exacta con relación al dato único. Entonces, aquí estamos viendo, en otras palabras, que el primer argumento es el valor de la búsqueda, o sea, ese dato único con el cual vamos a buscar. El segundo argumento es el rango donde se encuentra el valor de búsqueda, que vendría siendo la matriz. El tercer argumento es el número de la columna, donde está el valor que queremos que nos devuelva. Y el tercer argumento el cuarto argumento, disculpe, es indicándole que haga una búsqueda exacta o aproximada, dependiendo del uso que usted le vaya a dar a la función. Entonces, el propósito de esta función es a partir de un dato único encontrar otro dato que vendría siendo nuestro resultado en una lista de datos. Es como decir, vamos a suponer que yo aquí tengo una relación de 5.000 empleados, ¿verdad? En mi planta docente, o 5.000 vehículos. Entonces yo lo que voy a hacer es que a través del código que me identifique ese vehículo, yo quiero que me traiga, qué sé yo, la ruta que él tomó, o en el caso de esta imagen que tenemos, a través del código pueda saber yo cuál es el salario de ese empleado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a través de esta función buscar B. Entonces, voy a hacer la demostración de un ejercicio sencillo en el Excel. Entonces, vamos a suponer que tenemos un listado de unos estudiantes con sus respectivas notas, ¿verdad? En una hoja llamada listado de notas. Pero en otra hoja yo tengo una hojita donde yo voy haciendo una consulta uno por uno de los estudiantes. Vamos a suponer que yo estoy llamando, eh, estoy llamando a entregar notas y llamo estudiante por estudiante. Entonces, para yo evitar que el estudiante de pronto pueda ver la nota de otro compañero, ¿verdad? No se la doy desde este listado, sino que lo que hago es que aquí coloco el código de ese estudiante cuando él se acerca de mí y pues a través del buscar B que yo configure, pues me va a mostrar toda la información correspondiente a ese estudiante. Entonces, bien, lo primero que hay que hacer con la función buscar B para utilizarla es definir una matriz, crear una matriz, es decir, cuál va a ser ese conjunto de datos con los que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, voy a seleccionar todo este conjunto de datos, los voy a seleccionar y le voy a colocar un nombre. El nombre se lo vamos a colocar en la parte superior izquierda. Yo aquí, pues en un ejercicio previo tenía este nombre, pero si usted quiere, usted puede cambiar dicho nombre. En este caso lo voy a llamar LE, lista estudiante. El nombre tiene que ser pegado, no puede ser separado. Una vez definido el nombre, le doy Enter. Y entonces aquí lo que he hecho es colocarle un nombre a mi matriz. Observen que cuando yo selecciono nuevamente esas celdas, miren que aquí ya me aparece la matriz. ¿Para qué les sirve eso?
para usted poder estar seguro que efectivamente definió el conjunto de datos con los que va a trabajar su matriz. ¿Ok? Ahora bien, vamos a configurar una función buscar B con el propósito de que nos traiga el nombre de dicho estudiante. ¿A través de qué dato único vamos a buscar? A través del código. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que cuando coloquemos el código del estudiante nos traiga el nombre, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Entonces voy a hacer ejercicio para configurar la función buscar B para que nos traiga el nombre del estudiante. Entonces voy a decirle el primer argumento, dato único a través del cual me va a buscar, que les expliqué en la diapositiva. Pues va a hacer referencia a la celda donde yo voy a digitar ese dato único, en este caso, es decir, donde yo voy a digitar el código. Entonces, coloco la celda, punto y coma el argumento y el nombre de la matriz. ¿Cómo le llamé yo a la matriz? Le llamé LE. Observe que aquí me aparece el nombre de matriz. Hago clic sobre ella y queda seleccionada. Seguido de eso, la columna donde está, el número de la columna donde está el nombre de la matriz. En este caso, en la primera columna yo tenía el código, en la segunda columna tenía el nombre de los estudiantes. Entonces, en eso corresponde al número 2. Y el tercer argumento, como les dije, es para que haga la búsqueda exacta. Escribo parámetros falsos. De esa manera, pues ya yo aquí tenía un código de un estudiante. ¿Qué va a hacer él? Me va a traer el dato de ese estudiante. Voy a colocar el código de Cristian. Entonces aquí pego el código y observen que me trae el dato de Cristian. ¿Okay? Repito nuevamente. El primer argumento es la celda donde está ese código único, donde voy a digitar ese dato único, ¿verdad? El segundo argumento es el nombre de la matriz. ¿Cuál es mi matriz? Pues todo este conjunto de datos que están aquí. Bien. El tercer argumento es el número de la columna donde está el dato que quiero que nos retorne, en este caso el nombre completo del estudiante. Yo coloqué el número 2. ¿Por qué? Porque esta es nuestra matriz y específicamente el nombre está en la segunda columna de mi matriz. ¿Ok? Por eso coloqué el número 2. Y finalmente lo que ya les había dicho con relación a falso. Quiero que me traiga la nota 1 del estudiante que yo coloque. Entonces la nota 1 ya sabemos que está en la 1, 2, en la tercera columna. Entonces la fórmula va a ser exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es la columna donde está el dato que queremos que nos retorne. En este caso, pues ya no va a ser en la columna 2, sino en la columna 3. Ok. Bien. Ok, aquí tengo una columna, miren que no me está dando respuesta, ¿por qué? No encuentra nada, porque fíjense que aquí tengo una columna oculta, A, B, C, D, E, F. Entonces aquí tengo la columna D oculta porque aquí no tengo nada. Entonces en ese caso realmente la nota 1 era en la columna 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a borrar el número 3 que había puesto en la otra. Y aquí voy a colocar el número 4. Y observen que ya aquí ahora sí me trae la nota del estudiante, de Daniel. Voy a colocar otro estudiante, por lo menos Carlos Andrés Jiménez. Y miren, él actualiza y me trae los datos. Entonces, de esa manera funciona el buscar B. Entonces, espero que sea de ayuda este pequeño video y nos vemos en una próxima.